tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en Elecciones México, esta serie en la que por 9 meses, un poquito menos de 9 meses, hemos dado seguimiento a las distintas fases en torno a las elecciones intermedias de 2021. Primero, al inicio de los primeros procesos electorales en septiembre del año pasado, después al registro de precandidatos y más tarde a la definición de candidatos y sus campañas políticas. Quizá nunca en la historia moderna del país México haya vivido comicios con tanta violencia como los denominados históricos de 2021, y hemos dicho en repetidas ocasiones son históricos precisamente por la cantidad de cargos disputados en esta ocasión, más de 20,000. Por el número de candidatos involucrados también es un ejercicio histórico. Se estiman más de 100,000 candidatos en campaña. Por desarrollarse también en un contexto de pandemia los convierte en comicios históricos, y también por las modificaciones sin precedentes en materia de paridad de género. Y ahora quizá también por la cantidad de asesinatos, ataques, amenazas que se han registrado contra candidatos, ya sea provenientes de grupos delincuenciales o de algunos candidatos contra sus oponentes en el caso de las amenazas y de las intimidaciones. Hoy dedicaremos este espacio para hablar de este fenómeno preocupante que ha marcado de manera negativa las elecciones intermedias de 2021. Y para iniciar vamos a ver esta cápsula que hace un recuento de la violencia en el contexto electoral. La violencia se convirtió en la característica predominante de las elecciones intermedias de 2021. Candidatos asesinados, agresiones de todo tipo y denuncias judiciales aparecieron primero de poco a poco y más graves y frecuentes conforme se acercaba el final de las campañas políticas. A diferencia de procesos electorales anteriores, esta vez la acción del crimen organizado se ha exhibido más abiertamente en favor de sus intereses electorales en varios estados y municipios. Algunos de los ejemplos más violentos son los asesinatos de los candidatos a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, y a la alcaldía de Cazones Herrera, Veracruz, René Tobar, todos ellos contendiente por Movimiento Ciudadano, y José Alberto Alonso de Fuerza por México, candidato a la alcaldía de Acapulco, que se encontraban en pleno acto de campaña. A la fecha, suman 96 políticos asesinados, de los cuales 36 eran candidatos a algún puesto de elección. De los 96 políticos victimizados, 82 eran hombres y 14 mujeres. Cabe señalar que el 90% de los asesinatos corresponden a personajes políticos dentro del ámbito municipal, es decir, candidatos o aspirantes a presidencias municipales, sindicaturas, regidurías o dirigencias de comités municipales. 76% de ellos pertenecían a partidos políticos opositores a los gobiernos municipales que buscaban representar. De acuerdo con Etelect, al 5 de junio sumaban 910 agresiones o delitos de diversa índole con un total de 860 víctimas, de las cuales el 36% son mujeres. 628 de ellos eran aspirantes y candidatos a diversos puestos de elección. Las 910 agresiones o delitos se han registrado en 460 municipios de las 32 entidades federativas. Esta mañana nos acompaña Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y ex consejero del INE, del Instituto Nacional Electoral, con quien platicaremos sobre los riesgos que la violencia entraña para la democracia mexicana. Arturo, muchas gracias por estar en esta emisión. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Arturo. Amigos del público, como siempre, los invito a que se unan a la conversación usando el hashtag Elecciones México. Y pues sin más vamos a comenzar. Arturo Sánchez, ¿recuerdas otras elecciones con los niveles de violencia vistos en las elecciones de 2021? Bueno, no. Creo que lo que está ocurriendo en estos días es muy lamentable. Ya la cápsula describe claramente la problemática que se está viviendo en el
país, y creo que es un fenómeno que ya ha estado presente en otras elecciones, pero que en estas ocasiones sí, quizá por el tamaño de la elección, tenemos elecciones locales en todo el país, más la federal, genera pues este tipo de reacciones, sobre todo en las presidencias municipales, en las candidaturas a las presidencias municipales, pero habíamos visto actos muy dolorosos en elecciones anteriores, pero nunca una con tantos casos como lo que estamos viviendo en estos días. Y esta violencia, Arturo, tú cuéntanos desde tu perspectiva, hoy como académico, pero antes como consejero del INE, ¿esta violencia impacta en la legislación electoral? ¿Hace necesarias modificaciones en este sentido? ¿O es un fenómeno que corre paralelo y en lo cual no hay nada que hacer desde la legislación electoral? A ver, yo creo que hay varios elementos importantes que tienen que tomarse en cuenta. No sé si deben meterse o no en la legislación, pero en elecciones anteriores lo que era muy importante era justamente establecer una muy buena relación entre lo que estaba o lo que hace el Instituto Nacional Electoral, lo que hacen los órganos locales electorales y las estructuras de seguridad que tienen los estados y la federación. El hecho de que el INE organice las elecciones y que sea independiente y que sea autónomo, no lo aísla de la necesidad de estar en relación con todas las demás estructuras del país. Yo recuerdo una excelente relación con la Secretaría de Gobernación, con los órganos de seguridad de cada estado de la República, la participación del INE y de los órganos locales electorales en las reuniones de seguridad durante el proceso electoral, particularmente durante las campañas. Y esto es muy importante porque con base en esta información se puede mapear claramente al país y saber en qué lugares hay más riesgos, en qué lugares están presentando qué tipo de situaciones más conflictivas y estar listos para actuar, en lugar de simple y sencillamente enterarnos al día siguiente que mataron a una candidata o que mataron a un candidato o a que agredieron a uno o a otro. Este tipo de correlación habla mucho de la importancia de tener una interrelación institucional que prevea el problema de la violencia política durante las elecciones. Y ahora, la violencia política contra la mujer, que no es lo mismo, pero que sí también está afectando de una manera muy seria a este proceso electoral. No sé si esto se tenga que establecer en la ley. Lo que sí sé es que eran prácticas que estaban muy claramente definidas, que permitían esta coordinación y no se percibe el mismo esfuerzo en esta ocasión. Quizá el INE está haciendo su tarea, quizá los órganos locales electorales también, pero se requiere de una coordinación más estrecha. Tendrían que haber salido juntos ya hace tiempo los órganos de seguridad, porque esta finalmente es una responsabilidad del Estado mexicano. El INE no puede, no está diseñado para acabar con la seguridad, lo tienen que hacer quienes son las autoridades responsables. Sin embargo, como bien señalabas, esta labor de coordinación entre las autoridades y el hecho simplemente de mandar un mensaje conjunto respecto a la seguridad en torno a las campañas políticas y a los candidatos podría hacer una diferencia. Así es porque yo creo que, mira, son elementos, finalmente la seguridad es algo que tiene que ver con inteligencia, con trabajos de investigación, con no entorpecer proyectos o estrategias de seguridad que está desarrollando el Estado mexicano y que la elección, de alguna manera, pone a flor de piel una serie de conflictos adicionales. Esta coordinación es justamente la que permitiría, bueno, que el INE supiera, que le dijera a algún órgano de algún estado, ¿sabes qué? Mucho cuidado en esta zona de este estado. Ahí están ocurriendo este tipo de fenómenos, hay que tener mucho cuidado y que los candidatos también tuvieran esta información de manera de no arriesgar o violentar situaciones o generar situaciones que pudieran provocar o impactar en el tipo de situaciones que estamos viviendo el día de hoy. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, lo que también es una realidad
es que, sin duda alguna, hay intereses de grupos delincuenciales que no quieren a ciertas personas, no quieren a determinados partidos y que, bueno, pues están actuando. Y entonces se requiere una estrategia de protección. Y en ese sentido, bueno, hay que brindar garantías y la coordinación entre los actores. Mira, la jornada electoral es un día, ¿sí? Pero toda la preparación de la jornada trae consigo instalar casillas, capacitar ciudadanos, la campaña electoral recorre a todos los rincones del país y en esos espacios es en donde se debe prever situaciones de garantía para los candidatos y sobre todo para la ciudadanía. Sin duda, sí, lo que hemos visto en estos meses es preocupante para nuestra democracia. Y ahora que comentas este tema que traes a colación a los ciudadanos, ¿qué tanto impacta la violencia en el ánimo de los electores y quizá en la decisión de voto? Mira, yo creo que es muy diferenciado. En algunos estados de la República la violencia es mucho más frecuente y cotidiana, sobre todo en algunas ciudades y municipios. No es una misma situación general en toda la República. Lo que tenemos es estados y rincones y ciudades con mayores problemáticas. Sin embargo, el problema no es con los ciudadanos. El problema es entre los grupos delincuenciales y los candidatos y algunos candidatos de partidos. Yo creo que el ciudadano está seguro y podrá ir a votar sin ningún problema y enfrentando pues, su responsabilidad de emitir su voto. Ahí no está el problema. El problema es, como lo hemos visto, con las candidaturas, con los proyectos de gobierno que a algunos grupos no les gusta y que, bueno, están generando esta situación de confrontación que ciertamente no genera el mejor ánimo para una elección, sí debe en muchos casos generar temores a algunos ciudadanos, pero yo diría que, bueno, son problemas que no están totalmente vinculados con la casilla en la que uno va a votar, están vinculados con problemas que tienen otra dinámica. Si tuviéramos o si pudiéramos, Arturo Sánchez, englobar de alguna manera o jerarquizar de alguna manera cuáles son los riesgos para la democracia de un proceso electoral tan violento como el de 2021. Mira, yo creo que uno de los riesgos importantes de la violencia con la democracia es que seguimos en una dinámica que no es la más positiva. A ver, la democracia en México costó generar instituciones, costó desarrollar nuevas prácticas, costó dinero. Es una democracia que implica grandes inversiones para garantizar que haya buenos procesos electorales y todo está muy bien. Pero hay una expectativa había una expectativa de que la democracia iba a resolver otros problemas como la pobreza, problemas como la situación económica del país, problemas como la desigualdad y problemas como la inseguridad. Y la democracia nos ha permitido elegir libremente a nuestros gobernantes, pero por sí misma no ha logrado desarrollar soluciones integrales a esta situación. Entonces, el hecho de que persista la violencia afecta a la democracia porque genera una especie de descontento, insatisfacción. Tanto nos peleamos para construir un México democrático y seguimos viviendo la pobreza y seguimos viviendo la inseguridad. Esos fenómenos son responsabilidades del Estado mexicano y que tienen que, ya llegando al poder desde el punto de vista democrático, bien electos con la legitimidad de una elección, hacer las políticas que acaben con este tipo de fenómenos. Y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, la democracia sí se ve constantemente amenazada cuando subsisten este tipo de problemas y la seguridad, que es una de las razones fundamentales de la existencia del Estado como tal, bueno, pues es uno de los factores que hacen que la democracia pues no se vuelva lo más popular, digamos, entre la ciudadanía, acompañada de la impopularidad de los partidos y de ciertos órganos de gobierno que no traen certeza al ciudadano a la hora de elegir a sus gobernantes. Yo creo que sí, la seguridad
mella a la democracia, no mella al proceso electoral en términos de su organización, pero sí afecta a candidatos, sí afecta a partidos, y en su conjunto lo que el ciudadano alcanza a ver es que algo no está funcionando bien. Y en una elección, pues justamente mella el concepto democracia. Es una situación compleja de un país que está viviendo una situación difícil, pero que con todo y todo tiene elecciones que son bien organizadas, que son claramente establecidas de acuerdo con la ley y que seguramente debiera proveernos de gobernantes que resuelvan este tipo de problemas. En primer lugar, ¿por qué es muy fuerte el INE? Porque el INE es muchísimo más que los 11 consejeros que se sientan en la herradura de la democracia. Es un conjunto de estructuras en todo el país, en donde se replican consejos a nivel estatal, consejos a nivel distrital, una organización de un servicio profesional electoral en toda la República, ya muy probado. Todas las elecciones desde 1991 a la fecha han ido permitiendo profesionalizar y hacer que las elecciones se hagan cada vez con más pulcritud, y en ese sentido no tengo la menor certeza de la fortaleza institucional. Igual está ocurriendo en los órganos locales electorales. Se decía en la reforma del 14 que los OPLES debieran desaparecer, que el INE se encargara de todo. Bueno, después de estos 6, 7 años de la reforma del 2014 a la fecha y todas las elecciones que se han realizado, está probado que el sistema funcionó. Ahí no tengo la menor duda de que el INE está haciendo muy bien su trabajo. Y podremos pensar que habrá discusiones en el Tribunal Electoral y lo que ustedes quieran, pero el proceso electoral en su conjunto va bien. Habrá descalificaciones, los que pierdan las elecciones, como siempre, van a decir que hubo algún tipo de prácticas irregulares, y los que ganen van a decir que todo sucedió de maravilla. Bueno, esto siempre pasa, el INE siempre queda entre quienes les va bien y quienes les va mal. Lo que tendrá que hacer el INE es comunicar adecuadamente todos estos procedimientos para poder garantizarle al ciudadano de que hay una institución fuerte, y que los ataques al INE pues tendrían que resolverse en la parte legislativa. Si quieren cambiar el INE para mejorarlo, perfecto. Hay muchas reformas que hacer, hay muchos cambios que se requieren en el país, pero siempre hacerlos como han sido las reformas electorales exitosas, con el consenso de todos los partidos políticos, no solamente de una voz, y menos solamente con la voz del presidente, sino con un proyecto que realmente tienda a fortalecer la democracia más que a desacreditar a la institución que, bien o mal, nos ha dado elecciones pacíficas, al menos desde 1991 a la fecha. ¿Qué puede esperar la ciudadanía para siguientes elecciones, considerando que en México pues hay elecciones todos los años? El año entrante tendremos elecciones en otros 6, 7 estados. Sí, en efecto. A ver, ¿qué debiéramos esperar? Que después de la experiencia que estamos viviendo en este proceso electoral en relación a toda la problemática de violencia, el Estado mexicano en su conjunto aprenda, diagnostique claramente cuál fue el problema, en dónde estuvieron los problemas, en dónde hay que hacer cambios de estrategia, qué apoyos puede tener de qué instituciones, inclusive el Instituto Nacional Electoral, para contar con mejor información que les permita actuar en contra de la violencia que se ha presentado en este proceso, y que tengamos quizá algunas normas que ayuden a las distintas instituciones a fortalecer estos procedimientos. Yo creo que eso es lo que tendríamos que esperar. Por eso vamos a ir a votar. Vamos a ir a votar para que quienes lleguen a la Cámara de Diputados o quienes lleguen a las alcaldías y que lleguen a los congresos locales, bueno, finalmente tomen medidas en la dirección correcta, habiendo tomado nota del proceso electoral que vivimos y previendo que el año que entra tengamos a nivel estatal, en los estados en donde habrá elecciones, mejores circunstancias para que no vuelva a ocurrir lo que vimos en este año. Pues muchas gracias, Arturo. Se nos ha terminado el tiempo, pero me gustaría mucho agradecerte esta participación que nos ayuda muchísimo a entender las diferentes dimensiones del ejercicio democrático del voto, por supuesto, y de entender este fenómeno de la violencia que tan negativamente pues ha marcado todo este proceso electoral.
Muchas gracias, Norma, por permitirme estar con ustedes y lo mejor para ustedes y para Alcaldes de México. Muchísimas gracias, Arturo Sánchez. Amigos del público, los invito a que nos acompañen todavía en este espacio cada lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Hablamos de las elecciones a nivel federal, estatal y municipal. Los invito también a que sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales el acontecer de la vida local del país. Por hoy terminamos. Recuerde seguir cuidándose porque la emergencia sanitaria no ha terminado. Así que si tiene que salir, siga los protocolos de salud y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima.